Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí hoy. Espero que se encuentren genial y listos para sumergirnos en un tema que personalmente me ha tocado el alma y creo que a muchos de ustedes también les resonará. El título de hoy, Kerem Bürsin, mi corazón está lleno de emociones, lo dice todo, ¿verdad? Vamos a explorar las profundidades de las emociones que este increíble actor turco logra transmitir y cómo llega a nuestro corazón. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que den ese pequeño clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras emocionales y de entretenimiento. Ser parte de esta comunidad es lo que hace que todo esto valga la pena. Hoy vamos a hablar de un fenómeno, de un artista que ha logrado traspasar fronteras no solo con su talento actoral, sino con la autenticidad y la pasión que pone en cada uno de sus personajes. Kerem Bürsin, ese nombre que evoca sonrisas, admiración y emociones a flor de piel. ¿Cuántos de ustedes se han quedado pegados a la pantalla, con el corazón latiendo a 1000 por hora, al ver sus interpretaciones? Creo que somos muchísimos. Y es que Kerem tiene esa magia, esa capacidad innata de conectar con nosotros, de hacernos sentir parte de sus historias, de sus alegrías, de sus tristezas, de sus luchas. Empecemos por el principio. ¿Qué es lo que hace que un actor nos toque tan profundamente? No es solo memorizar un guión o mover el cuerpo de cierta manera. Es la vulnerabilidad, la entrega a la capacidad de proyectar sentimientos que todos hemos experimentado, aunque sea de forma diferente. Kerem Bürsin, con su mirada intensa, su sonrisa contagiosa y su manera de expresar cada palabra, logra precisamente eso. Nos hace sentir que conocemos a sus personajes, que entendemos sus motivaciones, que empatizamos con sus dilemas. Pensemos en algunos de sus roles más icónicos. En Güneşinkler interpretó a un personaje que, si bien tenía sus luces y sombras, nos mostró un lado humano y complejo que atrapó a miles. La forma en que abordaba las relaciones, la intensidad de sus sentimientos, la lucha interna que se percibía en cada gesto, eso es lo que marca la diferencia. Y luego llegó Senkal Kapm. ¡Ay, Senkal Kapm! Este proyecto se convirtió en un auténtico fenómeno global, y no es para menos. La química entre Kerem y Hande Erçel fue explosiva, pero más allá de eso, la forma en que Kerem interpretó a Serkan Bolat, un hombre aparentemente frío y calculador, pero que poco a poco se iba desmoronando ante el amor, fue magistral. Recuerdo perfectamente las escenas donde Serkan empezaba a mostrar su lado tierno, sus inseguridades, su vulnerabilidad. Esos pequeños gestos, esa mirada perdida, esa sonrisa tímida que se escapaba, eran pinceladas de genialidad que te hacían suspirar. Él no solo actuaba el romance, lo sentía. Y esa autenticidad, esa verdad en su interpretación, es lo que hizo que millones de corazones se enamoraran de Serkan y, por supuesto, de Kerem. Verlo pasar de la dureza inicial a la completa devoción por Eda era un viaje emocional en sí mismo. Te hacía creer en el poder transformador del amor, en la idea de que todos llevamos un ser vulnerable escondido bajo capas de protección. Pero no todo es romance y comedia, ¿verdad? Kerem ha demostrado una versatilidad impresionante. Hemos visto su lado más dramático, su capacidad para transmitir dolor, rabia, desesperación. En cada proyecto parece que se sumerge completamente en el personaje, dejando algo de sí mismo en cada interpretación y llevándose algo de ellos también. Y eso se nota. Se nota en la profundidad de su mirada, en la forma en que su cuerpo expresa emociones que a veces las palabras no alcanzan. Una de las cosas que más me fascina de Kerem Bürsin es su conexión con el público fuera de la pantalla. A través de sus redes sociales, siempre ha mantenido una cercanía genuina. Comparte sus pensamientos, sus experiencias, sus luchas y sus alegrías de una manera muy auténtica. No teme ser vulnerable, no teme mostrarse tal cual es, con sus altibajos, sus momentos de duda y sus grandes triunfos. Y esa honestidad es lo que genera una conexión tan fuerte con sus seguidores. Nos sentimos parte de su vida, celebramos sus éxitos como si fueran nuestros y nos preocupamos por él en sus momentos difíciles. Es como si tuviéramos un amigo, un ídolo que además nos inspira a ser mejores personas. Pensemos en la energía que proyecta. Siempre parece estar en constante movimiento, aprendiendo, creciendo, buscando nuevos desafíos. Esa ambición sana, esa sed de superación, es algo que admiro profundamente. Y se traslada a su actuación. Nunca se conforma, siempre busca darle una nueva dimensión a sus personajes, explorando matices que otros quizás pasarían por alto. Es un artista en constante evolución,
y eso es emocionante de presenciar. ¿Y qué hay de las emociones que él mismo expresa en entrevistas o en su día a día? Cuando habla de su trabajo se le ilumina la mirada. Cuando reflexiona sobre su carrera, se le nota una gratitud inmensa. Cuando habla de los proyectos que lo apasionan, la energía que transmite es contagiosa. Él no solo actúa emociones, sino que vive y respira la pasión por lo que hace. Y esa pasión es lo que, en mi opinión, hace que su corazón esté tan lleno de emociones, y que a su vez, logre llenar el nuestro. La forma en que maneja la fama también es digna de admiración. A pesar de ser una figura pública reconocida a nivel mundial, mantiene una humildad y una cercanía que lo hacen aún más especial. No se le sube la fama a la cabeza, y eso es un rasgo admirable en cualquier persona, pero más aún en alguien que está bajo el constante escrutinio público. Las emociones que Kerem Bürsin evoca en nosotros son variadas: alegría, esperanza, nostalgia, incluso un poco de tristeza en algunos momentos. Nos hace reír a carcajadas, nos saca alguna que otra lágrima, nos hace suspirar de amor y nos motiva a perseguir nuestros propios sueños. Es como si fuera un espejo de nuestras propias emociones, pero reflejado a través de personajes que viven historias extraordinarias. Y hablando de sueños, es innegable la influencia que tiene en muchos de sus seguidores, especialmente en los jóvenes. Su dedicación, su ética de trabajo y su positividad son un ejemplo a seguir. Te anima a creer en ti mismo, a luchar por lo que quieres y a no rendirte ante las adversidades. Esa es una de las facetas más importantes de un artista: inspirar. Y Kerem lo hace de maravilla. En definitiva, cuando decimos que mi corazón está lleno de emociones en referencia a Kerem Bürsin, no es una exageración. Es una descripción fiel de la experiencia que muchos de nosotros tenemos al seguir su carrera. Es la emoción de ver a un actor talentoso entregarse por completo a su arte, es la emoción de conectar con personajes que nos hacen reflexionar y sentir, es la emoción de presenciar la trayectoria de un ser humano que irradia pasión y autenticidad. Para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, Kerem Bürsin no es solo un actor guapo, es un artista con una capacidad innata para transmitir emociones profundas y genuinas. Su habilidad para dar vida a personajes complejos, su conexión auténtica con el público y su energía contagiosa hacen que nuestro corazón se llene de una multitud de sentimientos. Desde la euforia de un romance apasionado hasta la introspección que nos invitan sus roles más dramáticos, Kerem tiene esa magia de tocar fibras sensibles en nosotros. Su versatilidad, su humildad y su inspiración lo convierten en una figura admirada a nivel mundial. Ha sido un verdadero placer compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo emocional de Kerem Bürsin. Me encantaría saber qué les pareció. ¿Qué personaje de Kerem les ha tocado más el corazón? ¿Qué emociones les ha hecho sentir? Por favor, déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y como siempre, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Kerem o que simplemente disfrutan de buen contenido. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad y por dejar que nuestros corazones se llenen juntos de emociones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.